mejor se puede empezar a grabar ya. Ya está investigando. Ahora sí, ya. Gracias. Ya, perfecto. Gracias. Sí. Disculpa la interrupción. No, Javier, muy importante, gracias. Y el segundo tema central de esta conversación sería igual el que nos puedan compartir sus experiencias ya en cuanto a lo que han vivido ustedes hasta que finalmente se acaba de lograr los programas, se aprobaron los programas de implementación en la reciente sesión del Comité Coordinador del Sistema Nacional. Quisiera también marcar un poco la referencia de esta plática. No considero que seamos tan profundos en los temas a tratar, dado que pues es un conversatorio que de algún modo muchas bases ya las tenemos, ¿no? No quisiéramos entrar en los detalles muy específicos de sus programas de implementación, porque pues eso es nada más una cuestión de lectura para nosotros, pero sí centrarnos ya en algunas cuestiones que son de entrada nuestras grandes dudas y que el día de ayer, Bernardo, equipo de políticas públicas de CESNA, CPC, nos dimos a la tarea de preparar unas preguntas específicas sobre las cuales ya pudiéramos de algún modo ir abordando los puntos sobre estos dos ejes que les he comentado, de tal modo que ahí están nuestras primeras grandes dudas. Si les parece, a mí me gustaría si pudiéramos responder estas preguntas que ya hemos preparado, para que en función de ello vayamos respondiendo, y si sobre estas respuestas aún todavía tenemos dudas, aquí aprovechar el foro para hacerlo. La intención de haber preparado estas preguntas es para hacer esta reunión pues lo más ejecutivo posible y no evitar la dispersión del tiempo en temas innecesarios. Entonces, si les parece, podríamos empezar de esa manera. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Landy, si eres tan amable, por favor, ¿pudieras dar referencia a las primeras preguntas, por favor, para ir tomando nota de ello? Perdón, estoy hablando y no había visto que no tenía mi micrófono, perdón. Claro, ¿quieren que yo se las voy leyendo para que sepan? Una Okay. por una, sale. Y así damos oportunidad a la respuesta. Una por una. Claro. La primera pregunta es, en las bases de implementación de la PAI, fue autorizado que cada eje contara con un programa de implementación específico. ¿Podemos seguir con esta dinámica? ¿O ustedes nos sugieren que hagamos el cambio al esquema similar a la política nacional, donde ustedes solo tienen un programa de implementación y que está dividido en 4 subprogramas? Sí. ¿Qué tal? Bueno, me presento porque creo que no lo había hecho. Soy Jorge Acevedo, director de Desarrollo de Políticas y Programas Anticorrupción en la CESNA. Creo que ya habíamos tenido el gusto, ¿verdad?, de platicar previamente. Con respecto a esta pregunta, creo que no difiere mucho de lo que nosotros hicimos para fines de implementación de la política nacional, en el sentido de, como bien dicen, nosotros elaboramos 4 subprogramas que equivalen, palabras más, palabras menos, a programas específicos, ¿no? Bueno, para nosotros más bien fue más sencillo en términos sobre todo políticos, el presentar un programa con estos 4 subprogramas o programas secundarios, por una cuestión muy simple, pero a la vez compleja, que era facilitar los procesos de retroalimentación y en su momento de validación y aprobación, ¿no? Creímos y lo sostenemos que en la medida en que se presente un documento consolidado con 4, en este caso, secciones muy concretas que atienden vertientes específicas, es mucho más fácil tanto la retroalimentación como la comprensión del documento en su estructura y demás, y posteriormente ya la discusión técnico-política de aprobarlo propiamente, ¿no? De modo que, en pocas palabras, creo que es una opción viable, no veríamos nosotros desde nuestra óptica el por qué cambiar, a menos que se le llegara a presentar alguna situación, pero creo que es un camino correcto. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta que tenemos... Perdón,
Perdón, Landy, disculpa interrumpirte. Nada más para efectos de metodología de la reunión, quisiera, si algún integrante del CPC de repente tiene alguna duda, que ponga la manita en su pantalla para continuar sobre el mismo tema. Si no hay preguntas sobre la respuesta dada, continuamos con la siguiente pregunta, por favor, sale. Para hacerlo así mucho más ágil y no regresar a la misma pregunta más adelante, por favor. No hay dudas, entonces, sí, Javier ya levantó la mano. Adelante, Javier. Sí, en relación a esto tal vez sea referencial y se vea en otro momento, pero es más interesante el marco de referencia cuando se habla lo político técnico. Solo externar una preocupación y ya me pongo desde el lado del comité coordinador, ¿no? Una de las trabas que nosotros tuvimos con el comité coordinador era algo así como, oye, al momento que la aprobemos, entonces, si ahorita hay presión de la opinión pública, cuando la aprobemos, la presión de la opinión pública va a ser tremenda, ¿no? Entonces, como que sí vamos a cuidar esto, vamos a ver esto, vamos a ver esto. Y ahora que la aprobaron, que se aprobó, pues lo primero es, pues ahora sí, ahí viene lo bueno, ¿no? Como que ahora el comité coordinador anda pues nervioso por los tiempos, ¿no? Entonces, creo que esa relación político-técnica de la cual nos hablas, pues sí, sin duda se va a reflejar en este momento de una manera muy fuerte en la cuestión de los tiempos, ¿no? Sentimos que el comité coordinador, cuando pase el primer trimestre, los primeros 3 meses, como va a decir, ¿y ahora qué onda, no? O sea, va a venir la presión de dentro hacia nosotros y de fuera hacia nosotros. O sea, ya vienen dos olas de presión, ¿no? Entonces, le doy el punto de referencia, no sé si es el momento o si más adelante pues se redundará esto en la cuestión del documento y sus tiempos del documento. Nada más quería yo hacer esta reflexión inicial para ubicarla en su momento con estas respuestas que nos están orientando. Es todo. Muchas gracias. Gracias, Javier. No sé si fui claro en ese aspecto, ¿no? Sí. O sea, creo que pone el dedo sobre un punto muy relevante y quizás en la medida que vayamos contestando las siguientes, hacia el final pudiéramos hacer desde nuestra cancha una reflexión sobre este mismo tema, sobre todo porque en buena medida el ejercicio que implica el programa de implementación es uno de los primeros pasos pensando en un proceso programático presupuestal, ¿no? O sea, en cuanto a acordar estrategias y acciones en concreto. Naturalmente que a partir de esto, tiene que venir un ejercicio al interior de las instituciones del propio comité para saber a qué sí se pueden comprometer y a qué no. Y seguido de esto, pues ahora sí que con qué recursos podemos desarrollar e implementar las acciones a las cuales nos comprometimos, ¿no? Naturalmente que no quisiéramos, y nosotros no lo buscamos, contaminar el proceso de definiciones de acciones con la parte presupuestal, porque ahí se puede llegar a empantanar mucho la discusión. Pero sí es un tema a considerar y sí es una cuestión en la que hay que hacer mucho hincapié a las instituciones del comité coordinador en que sí hagan esa reflexión al interior. No es, vaya, sabemos que no estamos inventando el hilo negro, pero tampoco queremos hacer una carta poniéndolo en palabras muy llanas a Santa Claus, ¿no? O sea, siendo muy objetivos, decir qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, qué en el corto, mediano y largo plazo, y ya en las discusiones presupuestales, pues poderlo vincular, ¿no? Perfecto, gracias, Jorge. Bueno, continúo con la siguiente pregunta. Nosotros nos generó la duda que durante todo el proceso de construcción de las políticas locales, la CESNA generó una guía que estaba destinada a que se garantizara la alineación y la contextualización con la política nacional. La pregunta que tenemos ahorita es, ¿se va a generar una guía similar para los programas de implementación? Justo, es una pregunta muy pertinente porque creo que en algún momento discutimos, no recuerdo bien, y perdonen si con ustedes o con algún otro estado o en conjunto, en alguna reunión conjunta, sobre este tema.
En un primer momento nosotros habíamos establecido que no elaboraríamos un instrumento similar. En la medida en que fuimos avanzando con nuestro propio proceso, pues sí nos dimos cuenta de algunos espacios donde creo yo el generar o el buscar generar conocimiento colectivo y difundir las experiencias que tuvimos, pues era muy importante. En ese sentido, en los últimos meses de 2021, sí hemos estado, o empezamos más bien a trabajar en una guía en la materia. Y justo como la guía de políticas no es una guía, no es un instructivo, sino es un instrumento de las experiencias que nosotros tuvimos, cuáles son a partir de eso, cuáles son las lecciones que tenemos y cómo sentimos nosotros que podemos recuperar o desagregarlo a lo que nos comprometimos en la política nacional en el programa de implementación. En cuanto a cuándo esté lista esta guía para difundir, yo todavía no obtendría una fecha exacta. Estamos estimando que posiblemente para el primer trimestre de este año ya tengamos este instrumento. Obviamente no queríamos adelantarnos a elaborar algo considerando que nuestro proceso todavía no estaba concluido. Entonces, ahora que ya contamos con la aprobación del programa tanto en comisión ejecutiva como en el comité coordinador, pues sí ya estaríamos en mayores condiciones pues para terminar de conformar este documento, este instrumento y poderlo difundir. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, vamos a, sobre la misma, sobre el mismo tema, y ahora que nos dices que sí están haciendo, ¿nos puedes, por ejemplo, compartir cuáles son los puntos críticos o delicados que la SEDNA ha identificado durante el proceso de elaboración de los programas de implementación? Sí, y aquí creo que también pueden compartirnos tanto Isaac como Tomás lecciones al respecto. Voy a hablar en términos muy generales. En primer lugar, yo diría, y me atrevería a retomar lo que señalé anteriormente, ¿no? El dejar muy claro a las instituciones, ya sea en la metodología o ya sea en acuerdo en pleno, que pues, este ejercicio implica definir responsabilidades, ¿no? O sea, no es nada más una cuestión de construir estrategias y líneas de acción y esperar que éstas se desarrollen por inercia o por presión, sino realmente invitar a un ejercicio primero al interior de las propias instituciones del comité, de decir, esta es nuestra política, suscribimos este documento y nos comprometimos en cuestiones estratégicas en estos aspectos. Entonces vamos a aterrizarlos en función de las atribuciones y en función también, y creo que este es un punto muy importante, de los espacios en donde las distintas instituciones pueden colaborar. Este punto creo que es muy interesante y que creo le puede dar mucha visibilidad a la Secretaría y al sistema en su conjunto, porque a final de cuentas, lo que buscamos nosotros, y hablo desde una Secretaría Ejecutiva, es que la coordinación de las instituciones resulte en algo. Un primer momento es una política, un segundo momento es un programa, y ya en un tercer momento pues ya son resultados de la implementación de estas estrategias y de estas líneas de acción y evaluarlas, ¿no? Entonces, sí pensaría que esta primera lección, tanto antes de hacer el ejercicio, una especie de planificación del programa de implementación, como durante, es reforzar el no comprometerse a cuestiones en el corto, mediano y largo plazo que no se puedan hacer. O sea, vamos, y en ese sentido creo que es también importante tener en cuenta que los programas de implementación, y se espera que así sea, pues sean flexibles y con el tiempo, sea los 3, 4 años, dependiendo cómo ustedes lo establezcan, se revisen, se vea dónde se avanzó, dónde hay que apretar la tuerca y en ese sentido hacer las modificaciones pertinentes, ¿no? No sé, Isaac y Tomás, si tengan algún elemento gracias, también que quieran compartir.
Sí, Tú, Isaac. perdón. Empieza tú. Sí, gracias. Yo algo que me gustaría comentar es otra lección que me parece importante, un poco ahondando en lo que ya ha comentado previamente Jorge, es que pues hay que tratar de ser muy estratégicos políticamente para dar respuesta a la retroalimentación que cada institución del comité coordinador va a emitir, porque pues son instituciones que cada una va a querer impregnar su esencia, ¿no? Como institución. Entonces, van a querer poner, o en algunos casos tal vez imponer, lo que es, va con sus atribuciones y sus programas de trabajo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque muchas veces estas visiones se contraponen entre sí. Entonces a veces tal vez lo que diga la fiscalía va a estar en contra de lo que haya emitido, eh, por ejemplo, en nuestro caso, la función pública, ¿no? O alguna otra institución local. Entonces hay que ser ahí precisos en la cuestión técnico-política y no perder la esencia de la política estatal anticorrupción. Entonces, es necesario saber consensuar, es necesario sí ceder, es necesario políticamente, pero sin perder la esencia, ¿no? Va a ser este programa como lo estratégico de lo táctico, por así decirlo, ¿no? Lo estratégico de los cómo. Y como dijo Jorge, lo programático y lo presupuestario ya de forma muy, muy fina, casi a nivel de proyecto, casi a nivel de MIR. eh, Te pues, dejaste de escuchar, Isaac. ¿ya? ¿Me escucho mejor? Sí, perdón. Decía que va a ser lo estratégico de lo táctico, va a ser lo estratégico de los cómo. Y como comentaba Jorge, lo programático y lo presupuestario muchas veces pueden pues estancar los procesos de aprobación. Entonces, tal vez hay que darles esa confianza a las instituciones de que posteriormente se van a ir dando solución, se van a ir desahogando estos temas y no estancarse en eso, porque si no, no va a haber aprobación. Lo programático y lo presupuestario pueden ser casi infinitos. Entonces, concentrarse en lo estratégico y ya, eventualmente saldrán estos temas más específicos. Bueno, yo nada más complementando un poco lo que dijeron mis compañeros Jorge e Isaac, quería recalcar la importancia de que sea un proceso organizado y delimitado. Durante el proceso de integración del programa de implementación que como CESNA y URPP vivimos, nos encontramos con que todo esto involucra, por supuesto, que a diversos actores y información procedente de varias instituciones. Por ello es importante que tengan muy delimitado toda su calendarización, su proceso y su manejo de atención por supuesto, de atribuciones de otras instituciones para que pueda resultar en un éxito y la organización. De lo contrario, puede ser más considerando que la política de Yucatán comprende más de 4 ejes estratégicos. Entonces, por ello, es importante que tengan bien delimitada su calendarización y su organización en el proceso. Sí, exacto. Creo que tanto Isaac como Tomás señalan puntos importantes y creo que los pudiéramos condensar creo que un primer aprendizaje y es contar con una buena metodología consensuada, o sea, que todos estén de acuerdo en qué le toca a quién, cómo vamos a hacer las cosas, cuáles van a ser los hitos, los productos. Y ya en el desarrollo del ejercicio, estar conscientes, como señala Isaac, que el documento, al final de cuentas, es un documento que se construye en consenso, ¿no? Y creo que el rol pivotal que nosotros como Secretaría tenemos es asegurar que el documento tenga ese reflejo de las distintas instituciones, pero sin que haya una carga necesaria hacia una o dos de ellas, ¿no? Es un ejercicio complicado y se los compartimos nosotros porque naturalmente cada institución tiene una agenda. Habrá algunas veces donde los titulares de ciertas instituciones quieran poner en relieve ciertos temas institucionales, pero sí es muy valioso que se haga el esfuerzo para hacer lo más balanceado el documento posible. Y esto
sobre todo para ya una cuestión de aprobación, ¿no? De donde todos se sientan representados. Y tocar base, en términos muy llanos, permanentemente para que el documento sí esté validado por todos los actores que participan. Creo que un comentario adicional al respecto, y más que aprendizaje, creo que es algo valioso, que no estaba contemplado en nuestra metodología originalmente, es incluir a otras instituciones que puedan abonar en la elaboración del documento. Y me refiero a instituciones fuera del comité coordinador. En nuestro caso fue el Coneval, el INEGI, el Archivo General de la Nación, la Comisión de Competencia Económica y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. O sea, son actores que no tienen un mandato explícito de combatir y controlar la corrupción, pero que por las atribuciones que tienen, pues sí contribuyen de manera indirecta, a veces casi directa. Pienso sobre todo, bueno, pienso ahorita en COFES en el tema obviamente de construir mercados más competitivos, pues a combatir la corrupción, ¿no? Entonces creo que eso, no tanto al interior, pero hacia afuera puede dar mucho atractivo al documento. No sé si... Excelentes sugerencias estas que acaban de realizar y que estamos tomando nota. Si alguien más tuviese alguna duda sobre este planteamiento. ¿No? Ok. Landy, siguiente pregunta. ¿Qué relación existirá respecto a la evaluación y seguimiento entre los programas de implementación que que ya autorizaron en la política nacional y los que vamos a tener nosotros en las políticas locales? Sí, justo este es un tema interesante porque, si recuerdan, por algo nosotros insistíamos, a veces éramos hasta merolicos en la cuestión de alineación de las políticas. Nunca en un punto de subordinación, porque precisamente viviendo en una república y teniendo todos los matices del fenómeno presentes en las distintas entidades, pues queríamos recuperar eso, ¿no? Para fines de evaluación, y más de seguimiento y evaluación, por ejemplo, de la política nacional y del programa de implementación, hay indicadores vinculados a nuestras estrategias, que son indicadores generales. En ese sentido, retoman información ya sea del INEGI, ya sea de otras fuentes nacionales e incluso internacionales, para ver cómo vamos en la materia. Naturalmente que si estamos hablando de información que proviene del INEGI, seguramente se recuperará, y eso con base en las charlas técnicas que hemos tenido con el INEGI, información de los estados e información seguramente del seguimiento y de la evaluación que se haga con los programas de implementación de las entidades. A lo que voy es, no hay un vínculo directo, porque justamente nosotros queremos, o sea, el fin del programa de implementación es un seguimiento y una evaluación sistémica, nacional y federal, ¿no? Entonces, habrá elementos donde sí el dato del programa de implementación de Yucatán vaya de manera directa y abone directamente en el indicador de estrategia del programa de implementación nacional, pero otras veces pues será vía otros instrumentos, ¿no? No sé si fui muy claro en esto. Sí. Jorge, aprovecho este espacio de este tema. Recuerdo que en una reunión nacional de secretarios y ya se había adelantado el tema de la participación del INEGI, precisamente con miras a la evaluación nacional que más adelante se estará realizando. Solo para tema de actualización, el INEGI ya ha establecido con ustedes, dentro de las encuestas que más adelante van a realizar, algún nuevo diseño de encuesta específica para la política nacional. Alguna cuestión específica no tengo yo conocimiento, pero con gusto
pudiera consultar a mi compañero Dionisio, que es justamente quien lleva la relación técnica con INEGI. Lo cierto es que a partir de esta colaboración que hemos tenido, justamente ellos han revisado y validado los indicadores vinculados a nuestras estrategias. Y también, naturalmente, es un proceso de aprendizaje dual, afortunadamente. La propia ENSIG se verá fortalecida en temas, obviamente, que nos conciernen a nosotros. Desconozco nuevamente si va a haber algún instrumento en lo particular, pero con gusto, si quisieran ustedes escribirme dudas al respecto, yo se las hago saber a Dionisio para que tengamos la información directamente de la fuente, ¿no? De acuerdo. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, para el programa de implementación de nosotros, de nuestra política, ¿qué tipo, hablando de indicadores, qué tipo de indicadores nos sugieren ustedes que establezcamos? Sí, esa es una cuestión que nosotros, y tiene relación con, me parece que es la última pregunta, no, la penúltima pregunta, la de Quintana Roo. Tiene relación con esto porque en las conversaciones que tuvimos con ellos, de nuevo, en ese momento no teníamos nosotros nuestro programa listo, entonces las recomendaciones que nosotros les hicimos eran en términos muy generales de organización, de planificación y de generar consensos, ¿no? No nos metimos mucho más en un análisis técnico porque no nos sentíamos como en condiciones de. Lo cierto es que los indicadores que ellos manejaban muchas veces eran sobre cuestiones más de gestión. Y esto porque en algunos de sus elementos iba, pienso ahorita en algún ejemplo, no sé, procesos realizados sobre los planificados. Es un ejemplo, ¿no? Y eso naturalmente que se vuelve como un reporteo muy monótono, muy de, pues sí, muy de gestión. Y lo que buscamos nosotros es tratar de capturar, y por eso lo vinculamos a las estrategias, ya efectos o ciertos impactos agregados, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una estrategia pensando en la fiscalía, ¿no? De política criminal, o vinculada más bien a la prioridad de desarrollar la política criminal que viene en la política nacional. Pues la estrategia habrá de capturar las distintas líneas de acción en la materia, que pueden implicar cuestiones desde celebración de acuerdos internacionales, de nuevo me refiero aquí al tema de la política criminal, vinculación con la UIF, vinculación con distintas instancias, en fin, o sea, queremos que el indicador que vinculemos a esa estrategia pues pueda capturar esas distintas acciones. También hay que tener en cuenta, para pensar en el desarrollo de los indicadores, el horizonte temporal, ¿no? O sea, si hay algunas cuestiones de corto, mediano y largo plazo, pues naturalmente que eso afectará y eso definirá en parte el grado de complejidad del mismo indicador. Y esto tiene además vinculación con lo que les señalaba, que el programa de implementación puede irse modificando con el tiempo. En nuestro caso, tiene una vigencia de 3 años a partir de su aprobación. Y concluidos esos 3 años, se revisa, vemos qué se logró de aquellas acciones comprometidas en el corto plazo, si es necesario adicionar, si algún indicador no nos da la información que nos interesa en cuanto a resultados, pues hacer la modificación pertinente, ¿no? Pero sí haría hincapié, y entiendo que a veces, sobre todo por una cuestión de falta de información, no siempre es tan sencillo, de tratar de orientar los indicadores a una cuestión más de resultados, que de nueva cuenta es de agregación de distintas acciones que pueden ser procesos, elementos de gestión o pequeños hitos, pero que al final redunden en un resultado que es, pensando en alguna estrategia, que es el qué de esa estrategia, ¿no? El a qué le queremos pegar
con esa estrategia y mediante esas líneas de acción, sean una, sean tres, etcétera. Sí, Isaac. Sí, nada más una adenda al comentario que acabas de hacer. Sí, yo creo que serían indicadores más de resultados. Y me remito al comentario anterior también. Bueno, porque se tratan de cuestiones más estratégicas, pero en el comentario anterior también les comentaba que les dije que las cuestiones programáticas y presupuestarias, pues eventualmente pueden ir surgiendo, ¿no? Porque como comentábamos, puede ser infinito la cuestión de gestión, de economía, de eficiencia, todos estos indicadores, ¿no? Entonces, pues, en la discusión de cómo se van a ir llevando a cabo los programas, cómo se van a ir llevando a cabo las estrategias, pues las líneas de acción podrían tener otro tipo de indicadores, como lo comentó Jorge, ¿no? Entonces, más yo creo que deberían irse a los qué y a los demás cómo y los demás, pues ya eventualmente se pueden ir discutiendo en discusiones técnicas más finas. Sí, y sí es importante, creo, en ese sentido, pensar en indicadores de nueva cuenta vinculados a estrategia y no a líneas de acción, para no caer en el reporteo hasta ocioso, ¿no? Y sobre todo si estamos pensando en que el documento comparten la responsabilidad distintas instituciones. Creo que aquí viene otra lección importante, digo, que tenemos ahorita nosotros y que seguramente con el seguimiento reforzaremos. Y es en la medida en que seamos lo más estratégicos al momento de construir los indicadores posibles, va a ser menos la carga y las peticiones de información a las instituciones que, pues, como todos sabemos, porque todos pertenecemos a instituciones, por inercias, por cargas de trabajo en ciertos periodos, luego es difícil estar atendiendo, ¿no? O incluso pueden llegar a generar cierta rispidez. Pero justo por lo mismo, orientar en ese sentido los indicadores. Ahora, nosotros en esa cuestión, al momento de construir indicadores estratégicos, también partíamos de la información que ya generan las propias instituciones o que el INEGI y que otras instituciones pueden ayudarnos a generar o a robustecer. Esto de nueva cuenta para aproximarnos a un cómo vamos en la ejecución de esa estrategia. Entonces, creo que es en este sentido de construcción estratégica que puede llegar a ser un poquito etéreo, es buscar no generar cargas administrativas, saber o hacer un primer barrido de información de qué se tiene, qué nos puede ayudar para esta estrategia, y quizás en un tercer momento, si hay posibilidad de vincularse con el órgano de estadística del Estado, para fines de discutir técnicamente el instrumento de medición, pues eso es más que deseable, ¿no? Una Gracias, pregunta Jorge. perdóname. Entonces, los indicadores, tú nos aconsejas que los hagamos, por ejemplo, de medición anual. Sí, de nueva cuenta, ahí hay que tomar en cuenta los horizontes de corto, mediano y largo plazo que tengamos definidos. Nosotros sí haríamos, hasta ahorita es la definición de cortes anuales, vamos a hacer reportes anuales de ejecución del programa, justo pensando en dar tiempo suficiente a la generación de información, ¿no? Que luego había algunos planteamientos que señalaban hacer reportes trimestrales, pero creo que dada la complejidad y dado lo que implica para más de una institución el realizar las acciones acordadas en el programa, nos parece que un año es suficiente o es lo adecuado. Y además nosotros, creo que, digo, abonando sobre esto, haríamos unos informes cada 3 años. Y en estos informes, o qué buscamos con estos informes, ya no repetir lo de los reportes anuales, sino que ese sea el espacio más bien de aprendizaje en cuanto a
cómo vamos, qué podemos modificar, si los indicadores se pueden robustecer, hacerlo, en fin, ya tener bloque de información a partir del cual, si es necesario, hacer ajustes sustantivos al documento. E igualmente, o sea, también señalar qué estrategias ya se lograron, qué líneas de acción ya se lograron, qué sigue, en fin, ese tipo ya de discusiones. ¿Y están pensando que estos reportes se incluyan en el informe anual o hacerlo de manera independiente? Esto sería independiente. Naturalmente en el informe anual irían algunos elementos al respecto, pero es independiente. Perdón, ¿alguien más tiene otra pregunta? Sobre este tema, bastante claro, nos adelanta, ¿no? Un riesgo para, digo, hay que ser muy claros en este tema, para el buen avance de los programas de implementación, porque si estamos desalineados al nacional, podemos cometer errores muy serios. Y digo, este era uno de los primeros puntos que en la Comisión Ejecutiva tratamos sobre qué tipo de indicadores vamos a establecer, porque nos pudiéramos salir de la relación política-Estado, política nacional y perder toda brújula sobre el eje que va en el sistema nacional. Entonces, ya con esta información nos queda más clara nuestra postura sobre esta situación. Agradezco la forma tan clara en que se ha precisado este punto. Gracias, Jorge. Adelante, Landy, con el siguiente punto. Es que va relativo también a lo mismo que estamos hablando, de los indicadores. ¿Hasta qué punto estos indicadores nos aconsejan que vayan expresados en los programas de implementación, pero que se deriven del MESAI? ¿Ustedes nos aconsejan que sea así? Justo en las discusiones que teníamos sobre las políticas estatales, los invitamos justo a consultar el modelo de seguimiento, sobre todo para saber la información, más bien cómo manejar la información de tanto en cuanto a seguimiento y evaluación, pensando también el catálogo que es parte de este modelo, qué información de este puede llegarles a ser útil, porque hay varios indicadores con desagregación estatal e incluso municipal. Entonces, y en ese sentido, buscar que la propia entidad, que el propio Estado, en este caso Yucatán, pudiera desarrollar, al igual que como en el ejercicio de la política, un modelo que respondiera a sus necesidades y a las manifestaciones de la corrupción en ese Estado. El modelo, fiel a su nombre, pues es una especie de buena práctica en seguimiento y evaluación en materia de corrupción, ¿no? Entonces, a partir de y armonizado con es que ustedes pudieran trabajar en algo, en hilar un poco más fino en ese sentido, en verdaderamente responder a sus necesidades en la política estatal anticorrupción, ¿no? De nueva cuenta, creo que para tener mucha mayor claridad en este tema y en la cuestión de colaboración técnica con INEGI, yo los invitaría a consultar a Dionisio o poder tener una llamada con él en conjunto para justamente explicar con mayor detenimiento estos temas, ¿no? Ok. Jorge, ahora cuéntanos ya específicamente, ¿cuál es tu opinión técnica sobre el programa de implementación de Quintana Roo? Nosotros estuvimos platicando con ellos y nos gustaría saber, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué buenas prácticas podríamos o se podrían derivar de este? Sí, y aquí también mis compañeros creo que pueden llegar a hacer aportaciones interesantes porque revisamos en conjunto ese documento. De nueva cuenta, para entonces nosotros no teníamos listo nuestro programa, entonces sí les hicimos la aclaración cuando nos enviaron amablemente su documento de que nuestras observaciones irían en términos muy generales. Esto quiere decir que no estudiamos
con detenimiento el documento, ¿no? Porque estábamos concentrados en el proceso nacional y no queríamos ni viciarnos nosotros ni viciarlos a ellos por ciertos temas que estamos manejando en su momento. Lo cierto es que tanto desde la política estatal como con su programa de implementación, el Estado sí, me refiero ahorita a Quintana Roo, sí procuró una conversación técnica ágil entre las instituciones, ¿no? Y eso se reflejó en la estructura tanto de su documento como del programa. Sí hay una relación muy clara en cómo ellos desagregarán las prioridades de su política en el programa de implementación, ¿no? O sea, es un documento bien documentado, bien justificado, están también conscientes, y ese es un punto bien importante que ya mencionamos, de la flexibilidad del programa de implementación. O sea, no pensarlo como un documento finito a los 3 años, porque, o sea, justamente parte de los esfuerzos que como secretaría nosotros hacemos y que queremos generar el eco en los distintos estados o ayudar a generar este eco, es que si el combate es a largo plazo, nuestros instrumentos de política pública necesariamente tienen que contemplar corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y por lo mismo, la política es estratégica y por lo mismo los programas de implementación tienen estrategias con distintos horizontes temporales. Entonces creo que eso es un aspecto muy loable del documento de Quintana Roo. En cuestión justamente de indicadores, tuvimos ahí diferencias técnicas al respecto en cuanto al reporte de cierta información. Notábamos nosotros cierta tendencia hacia indicadores más de gestión. Había ahí una discrepancia en cuanto a qué eran indicadores de resultados y los indicadores de gestión son de resultados, en fin, o sea, una discusión yo creo que medio caprichosa en cierto sentido por parte de nosotros, porque como a veces, ustedes seguramente sabrán, ¿no? Como aprende uno ciertas cosas, entonces es difícil luego salirse de esa categoría. Pero sí les insistimos justo en el tema de procurar que quizás en la segunda edición de su programa de implementación, poder migrar en la medida en que ellos se hagan de más información a indicadores que reflejen resultados, y con resultados me refiero a ciertos cambios o a ciertos efectos, no tanto a los procesos o microprocesos de cada una de las instituciones y cómo estos lo registran, ¿no? Porque para eso, pues tenemos las MIRS o los programas de trabajo, en fin, o sea, entendiendo justo la naturaleza de nuestro documento como política estatal y del documento como programa de implementación, es que hay que aspirar a generar información sustantiva. Y esto también, y no es menor decirlo, adquiere una particular relevancia cuando pues las demandas de distintos actores políticos y sociales es de generar resultados, de generar información que diga algo sobre cómo vamos o cómo van las instituciones o cómo va el sistema. Entonces, no es trivial, vaya, ya si lo pensamos como afuera de la caja negra, el generar este tipo de información. Y ese fue la observación, esa fue la observación que hicimos al enfoque que ellos tenían en cuanto a definición de indicadores. La justificación en este sentido, y creo que es totalmente comprensible, es que en muchos casos no hay información o aún no se genera la información, de modo que el indicador, aunque se quisiera, pues es muy difícil que refleje otra cosa más que el cumplimiento de procesos, ¿no? Pero de nuevo, o sea, si pensamos en instrumentos flexibles y modificables, entonces podemos en un primer momento de implementación ver qué información sustantiva tenemos, eso poderlo buscar que los indicadores lo reflejen, y en los casos que no, pues sí, quizás incluso desarrollar alguna línea para poder generar información que nos dé a su vez datos sustantivos, ¿no? Ese creo que es el principal comentario
que nosotros les hicimos a ellos, y ahí fue donde la discusión técnica fue mucho más rica. Ya en otras cuestiones, de nueva cuenta, en cuanto a estructura, en cuanto a uso de evidencia, creo que es un muy buen documento y que considerando, y que creo que eso lo hace incluso más importante, que es el primero, y no nada más el primero entre las entidades federativas, sino el primero a nivel nacional, incluso antes que el programa de implementación de la política nacional, pues lo hace aún más interesante, ¿no? Lo hace aún más importante. No sé, Isaac, Tomás, si tengan ahí algún comentario al respecto. No, yo la verdad es que creo que ya lo cubriste, nada más reiterar, pues sí que como fue el primer documento que se aprobó en materia de implementación, ahora la CESNA ya también se aprobó el suyo y pues con miras en aras, considerando que estamos en trabajo sistémico entre los estados y a nivel nacional. Sí, yo nada más igual agregar un breve comentario. eh, que como dijo Jorge, no, pues sí, fue un documento que tiene claridad académica y metodológica. Recuerdo que desde la formulación de su política estatal eh, tenía como sí mucha carga metodológica y académica, y entonces hubo que hacerles la recomendación de hacerlo estratégicamente, hacerlo estratégico para poder buscar esa aprobación política también, ¿no? Pero considero que es como una resbaladilla un poco, que la política es lo más estratégico y político, y después el programa de implementación, ahí ya le podemos bajar un poco tal vez lo político y meterle de forma estratégica lo metodológico y lo académico, y ya las líneas de acción o posibles proyectos o planes o documentos que eh, refieran o sean los cómo para las líneas de acción, pues pueden ser más precisos todavía en la claridad programática, presupuestaria, metodológica, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Perfecto, creo que no hay mayor duda en el tema. Quedó muy claro. Gracias. Landy, siguiente pregunta. Bueno, para seguir con el mismo tema, bueno, en la misma línea, ¿cuáles serían los riesgos respecto a que algún indicador del programa de implementación no estuviera alineado con la política, la nacional? No con la internacional, con la nacional. Es una buena pregunta y creo que ahí, como les mencionábamos en sesiones, ¿no? Nosotros procuramos siempre equilibrar alineación con contextualización en todo documento, o sea, sean políticas estatales y naturalmente que programas de implementación. Habrá algunas cuestiones donde no haya una vinculación o alineación muy clara, y pienso sobre todo, y así pasará con buena parte de las entidades, en aquellas estrategias o líneas de acción dentro de ejes adicionales o dentro de ejes que se modificaron por cuestión, obviamente, del contexto al que responden, ¿no? Entonces, nosotros estamos conscientes de ello y me parece que, o sea, es un riesgo que reconocemos, pero siempre y cuando ese indicador responda a lo que señala su política estatal y que obviamente dé luz, dé información, dé datos sustantivos en torno a ese elemento o a ese matiz del fenómeno de la corrupción en el Estado, yo creo que no habría mayor problema. O sea, creo que lo que hay que evitar es una total desvinculación, que no es el caso para Yucatán. Y también, de nueva cuenta, un reporteo ocioso de información que no solamente no nos sirva a nosotros en el seguimiento nacional, sino que no les sirva a ustedes para registrar logros y sobre todo, que esto es una cuestión bien importante, seguir alimentando la confianza y legitimidad y fortaleza técnico-política de la Secretaría Estatal del Sistema, ¿no? Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. A final de cuentas, creo que nuestro compromiso es generar
insumos importantes, evaluar cómo vamos y transmitir información sólida y que pueda generar eventualmente ecos en la conversación pública, ¿no? O sea, creo que sí, es muy importante, a pesar de nuestro rol predominantemente técnico, no perder de vista el producto y el insumo y los efectos que esto puede llegar a generar, ¿no? Sí, Isaac, querías... Sí, nada más también agregar otro comentario. Sí, como dice Jorge, existen estos riesgos de que tal vez no sea no vaya a ser el mismo indicador del nacional al estatal, porque pues son diferentes contextos también, ¿no? Un contexto más macro y un contexto más local. La política estatal de Yucatán pues está alineada a la política nacional anticorrupción en su esencia, ¿no? Entonces, habrá varios puntos en los que sí la política estatal va a insumar o va a dar, va a ayudar a corregir o dar solución al problema público de corrupción que identificó la Política Nacional Anticorrupción, ¿no? Pero cada vez debe responder más en este nivel, en esta etapa del programa de implementación, a las particularidades del contexto de la corrupción a nivel estatal, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que la política estatal anticorrupción de San Luis Potosí hablaba de temas de corrupción en ganadería, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuestiones que la política nacional anticorrupción no contempla ni muchísimo menos. Entonces, en su programa de implementación, pues muy probablemente sí haya estrategias que atiendan este aspecto, ¿no? Lo mismo tal vez puedan ocurrir en otros casos estatales. Entonces, aquí cada vez más podemos ser más finos en la cuestión del contexto y elaborar indicadores que van a responder a la naturaleza del fenómeno de la corrupción, que tal vez no están contempladas en la Política Nacional Anticorrupción, pero pues, le atienden el problema de la corrupción en el Estado. Bueno, me gustaría hacer un pequeño comentario. Otro de los retos que yo veo en la implementación del programa de Yucatán es recordando que incluye dos ejes adicionales, específicamente el de promover la educación y cultura anticorrupción y el de fortalecimiento de los municipios en el combate de la corrupción. Si bien la idea del trabajo sistémico y coordinado implica la implementación alineada a la política nacional anticorrupción, aquí con adicionales, que ese podría ser uno de los principales retos al referirse a que son ejes adicionales a la política nacional. Te dejé de escuchar un momento, Tom. ¿Pudieras repetir la idea? No, que uno de los principales retos de su implementación en el programa es por la inclusión de los dos ejes adicionales del estado de Yucatán, alineados, pero los últimos dos ya contarán con su propio camino, contextualizado en la problemática de la corrupción en el estado de Yucatán. Sí. Digo, en esta cuestión de los ejes adicionales, nosotros sí procuramos justo siempre invitar como a repensar sobre la necesidad de los mismos, ¿no? Pensando sobre todo justo en esta cuestión de implementación y en su momento seguimiento y evaluación. Ahora, y sostengo tanto lo que señalaba Isaac como lo que mencionaba yo anteriormente. O sea, estas cuestiones no necesariamente se verán reflejadas en nuestro seguimiento vía los datos para nuestros indicadores, pero si responden a las necesidades y a las manifestaciones que socialmente en Yucatán se tenían o se tienen sobre la corrupción, creo que no hay en absoluto algún problema, ¿no? Al final de cuentas, los esfuerzos nacionales son el agregado y capturará algunos de los elementos y de los matices en cada estado del fenómeno, y ya el rol de las políticas y el rol de los programas de implementación es hilar un poco más fino en esas manifestaciones muy particulares. Quisiera, digo, a reserva de cualquier duda o pregunta adicional, me parecería que sí sería importante
nuestros colegas de vinculación, poder tener una charla muy, muy breve con el equipo que lleva seguimiento y evaluación, justo para quizás salgan algunas dudas más precisas en cuanto al modelo de seguimiento, en cuanto a los indicadores, y creo que pudiera ser un buen espacio también para discutir esos temas con mayor precisión. Adelante. Gracias. Landy, siguiente pregunta. Ya no hay más preguntas, jefe. ¿Ya no hay más preguntas? Ok. Por parte del Comité de Participación, Comisión Ejecutiva, ¿quisieran preguntar algo? Ivana, te veo animada. ¿Quisieras preguntar algo? ¿No? Yo estoy asustada. Ah, bueno. Estoy asustada. Lograron asustarme. No. Entonces se transmitió bien el mensaje. Eso es importante. Creo que el sentimiento lo ha expresado. No, a mí sí me quedan, entiendo, yo soy muy partidaria de adoptar buenas prácticas, ¿no? En la implementación de lo que estemos nosotros desarrollando. Creo que a veces es una ventaja no ser el primero, porque entonces das oportunidad que otros vayan ahí picando piedra, y creo que eso lo agradezco yo. Yo sí veo, hablaba Isaac del tema de cómo hacer a un lado, ¿no? El tema de presupuesto y enfocarnos más en los programas. Yo sí veo de parte del comité coordinador, de los integrantes del comité coordinador, voy a decir una fijación por el tema de presupuestal, o sea, una fijación de que no creo que nos dejen como asentar esto y vamos a desarrollar, creo que ellos tienen esto. Y también me preocupa un poco el tema de los indicadores, que me empecé a reír cuando Edwin me volteó a ver, porque yo sí pienso también que hay que ser muy realistas. Yo me desarrollo en el ámbito empresarial, y entonces luego creo que el que mucho abarca poco aprieta, y si nos ponemos nosotros unos indicadores que son complejos de medir o que requieren mucha estructura humana o incluso tecnológica, y no la tenemos y no logramos medir esto que queremos medir, entonces quedamos mal. Entiendo lo que dices, Jorge, esto es a largo plazo, o sea, esto es como un plan de batalla, así lo veo yo, como a muy largo plazo, pero sí tenemos que considerar, y un poco lo que he estado dando yo vueltas, es qué tenemos nosotros acá como sistema en Yucatán, cuál es nuestra realidad, y construir con base en eso, porque yo sí creo, ahorita lo dijo perfecto, creo que Isaac fue el que dijo, ¿no? Lo del ganado. O sea, hay cosas que son como súper particulares de cada estado y realidades muy concretas. Entonces, yo sí creo que es súper importante la alineación, porque si no, pierde sentido, pero también es muy importante esa tropicalización de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Y no me gustaría como aspirar a tanto que le quedemos debiendo. O sea, que ese es como, sí entiendo que los indicadores de Quintana Roo igual iban a ser como muy monótonos, sí, no, o sea, como muy, pero es algo que sí se puede medir, es algo que yo he sido mucho énfasis. Con lo que tenemos, esto es lo que podemos medir ahorita, igual y más adelante cambiamos. Entonces, esas son mis preocupaciones. La parte presupuestal, que yo no creo que el comité coordinador la suelte, pero por ningún motivo. Y la parte de indicadores, ¿no? De medición de acuerdo a la infraestructura que tenemos humana, tecnológica de Yucatán. Esos son mis miedos, Jorge, vas. Sí, no, justo, creo que son muy pertinentes y son miedos compartidos totalmente, ¿no? En cuanto a los indicadores, precisamente, y nosotros trabajamos con base ya en manuales que con gusto les podemos compartir, pero son de acceso público, manuales tanto de CEPAL como BID de cómo construir indicadores para que precisamente no impliquen cargas burocráticas, presupuestarias, onerosas. O sea, sí, hay que medir las cosas, naturalmente que para ello hay que saber primero qué tenemos y qué no tenemos. Y si lo que no tenemos nos va a ayudar a hacer mediciones mucho más precisas o sustantivas, pues ir hacia allá, ¿no? Y en buena medida esa fue
una de las conclusiones que tuvimos en la discusión con Quintana Roo, sí tener en la agenda que eventualmente se pueda migrar hacia una medición más hacia resultados en el sentido estricto, ¿no? No, para ello obviamente irán generando la información que se necesiten, consolidando quizás en su momento acuerdos con la instancia de estadística y geografía de la entidad. En fin, si es un proceso largo, es un proceso técnico, pues al que hay que dedicarle mucho, pero vaya, aprovechando que de nueva cuenta, en la narrativa esto es de corto, mediano y largo plazo y para hacerlo sostenible, pues sí hay que irlo empujando hacia allá, ¿no? En la cuestión de presupuesto, que también es un tema bien relevante, yo creo que de los torales acá, en el caso de Quintana Roo, ellos ya estaban realizando un ejercicio similar al que nosotros hicimos para el anexo transversal anticorrupción del presupuesto de egresos de la Federación. Los programas justo creo que abren una oportunidad interesante. Nosotros no lo pudimos hacer para este año, este ciclo presupuestal, porque apenas aprobamos el programa, pero creo que puede llegar a ser importante vincular en su momento lo que se defina en el programa con lo que se presupueste en una especie de anexo transversal anticorrupción. Conscientes también de que si es una primera edición del anexo transversal en el caso del Estado, pues habrá oportunidades para mejorar, hacer las precisiones, de nueva cuenta, en ejercicios subsecuentes poderlo medir mejor, en fin, pero creo que si podemos, esa sería al menos una recomendación, porque creo que hacia allá iría la práctica en el ámbito nacional, ir vinculando el compromiso en el programa con la parte presupuestal y armar ese como combo ganador, por así decirlo, pues sería el punto de llegada ideal, ¿no? Y creo que en ese sentido es bien valioso que en el programa de implementación de nueva cuenta, desde el principio y en todo momento se refrende el hecho de, pues aquí van estrategias y líneas de acción que en el ámbito de la competencia de cada institución se han comprometido, ¿no? O sea, sí dejaran claro que pues esto no es un documento de intención, sino un programa de implementación y que habrá naturalmente un presupuesto vinculado y que habrá indicadores que velen porque esas acciones y en un segundo momento el presupuesto que se oriente a esas acciones, pues se refleje en resultados. No sé si apaciguó un poquito el miedo o solamente lo avivé. Bastante bien, Jorge, gracias. Freya, ¿deseas hablar? Adelante. Sí, claro. Digo, con las mismas preocupaciones, sin lugar a dudas, que Ivana, pero a lo largo de la plática también Jorge ha hecho algunos comentarios que me permiten ver que aunque pues hay un panorama un poco complicado, también existen caminos a seguir o por dónde empezar para ir suavizando un poco esto. ¿A qué me refiero? El tema de indicadores. Efectivamente, si no hay información suficiente, quizá en algunos casos no podamos estar de todo alineados en un principio, pero lo que menciona Jorge, y también creo que lo ha comentado Isaac en algún momento, es muy cierto que este programa de implementación es flexible y se va a revisar y se va a ajustar, y en el punto en el que encontremos ya esa información suficiente para contar en algunos casos con indicadores que reflejen mejor los resultados, se podrá ajustar. Tampoco podemos, si en este momento no contamos con la información suficiente, meter indicadores que no podamos medir o que no podamos obtener el trabajo en un principio. No quiere decir que lo hagamos así en todos los casos, pero pues se tendrá que ir revisando e ir adecuando a nuestra realidad a nivel estatal. Y en el caso de los programas presupuestarios, sí recuerdo que en la plática que tuvimos con Quintana Roo fueron muy insistentes en que fuera algo que tuviéramos en mente desde un principio
incluso ellos creo que tienen ya el anexo 10 del presupuesto, está alineado al anexo transversal. Hicieron un trabajo, como mencionaba Jorge hace un momento, muy fuerte en ese sentido para adelantar ese trabajo, porque al final es necesario que estén considerados los recursos para que realmente sea un trabajo realizable todo lo que se esté planteando. Pero también dijo algo, Jorge, ahora sí que he estado tomando nota, que también consideré que bueno, y lo volviste a mencionar ahorita al final, y que hay que tener en cuenta, enfoquémonos a sus atribuciones, a sus competencias, al final, estas tareas que se van a realizar en las líneas de acción están directamente relacionados con las atribuciones que ellos tienen. Entonces, es un poco saber cómo irlo manejando. Lo han estado diciendo ahí, está por un lado la parte técnica, pero por otro lado la parte política va a ser muy importante, y cómo irlo manejando. Y también aquí me quedo con algo que Quintana Roo nos comentó, y que es que estemos muy bien organizados, y creo que Tomás también lo dijo, en el planteamiento de la calendarización, pero también en el planteamiento de lo que se va a tratar en cada plática. Ir dividiendo los temas a corto plazo con el titular del comité de coordinador específico, este tema, o sea, como que para ir trabajando de manera muy organizada, considerando todo esto que ustedes también nos han planteado. O sea, siento que sí, hay preocupaciones, pero bueno, hay que ir planteando cómo abordarlo de la manera más adecuada para cubrir lo político, lo técnico, contemplarlo en el presupuesto, aterrizar atribuciones. O sea, sí son varias tareas, sin lugar a dudas, pero sí me deja más claro con lo que ustedes nos van planteando, con las experiencias vividas, como dice Iván, ahora sí que las buenas prácticas de lo que ustedes ya realizaron, de lo que Quintana Roo nos compartió en su momento, pues seguramente podremos ir tomando nota de aquello que podemos considerar y que nos puede allanar un poquito más el camino, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos han ido aportando y enriqueciendo para que nosotros pues tengamos un camino un poquito más sencillo quizá. Sí. Isaac, ¿querías decir algo? Sí, ya un último comentario nada más. Ahorita, como comentabas, Freya, creo que sí utilizar, también lo comentó Jorge, en primer lugar, en principio, la información que ya está, que ya producen las instituciones. Sin embargo, en las discusiones técnicas, tal vez evaluar la viabilidad de que estas instituciones puedan producir más información que enriquezcan el proceso, ¿no? Tal vez alguna institución pueda decir, bueno, pues creo que no produzco esta información, pero tengo los insumos para hacerlo, puedo hacerlo, y que sirva para el programa de implementación, ¿no? Y pues todo esto pues consensuado, ¿no? Y yo creo que ese es mi último comentario, y yo les deseo siempre el mejor de los éxitos a este estado tan bonito que produce la mejor comida en México, así que... Sesgos aparte. Sí. Pero coincido. Sí, yo también coincido con que es la mejor comida del país. Pero quizás un último comentario, una última reflexión que en lo personal tengo sobre este proceso es, sabemos la coyuntura actual, sabemos el tema, que es complicado vender, que es complicado sensibilizar, y es todavía más complejo el decir por qué es importante verlo desde la parte técnica para insumar el discurso político. Pero creo que en la medida en que se procura un documento de implementación legítimo para las instituciones, pertinente para los tomadores de decisiones y atractivo para organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, tendrá eco y tendrá sostenibilidad, y podremos, en el caso de Yucatán y esperemos también en el caso nacional, cumplir lo que señalaba, ¿no? Que cada 3 años hagamos un ejercicio de reflexión, de evaluación rigurosa en cuanto a cómo vamos, y seguir con un combate, pues, con todas las herramientas que se necesitan, ¿no? A final de cuentas, es muy fácil hablar de corrupción, pero es bien difícil hablar con evidencia, y más aún que esa evidencia se puede explicar
y pueda ser parte de la conversación pública, ¿no? Entonces, creo que esa es una cuestión quizás un poco retórica, pero bien valiosa para fines de un documento como este, ¿no? Gracias, Jorge. Prácticamente ya vamos cerrando la reunión. No quisiera todavía dejar el espacio para una intervención que el arquitecto Manuel Castillo solicitó. Al menos me pareció ver que levantó la mano en su pantalla antes de que concluyéramos con esta última intervención de este tema. Y luego que el arquitecto pues haga la pregunta y la posible consecuencia en su respuesta, igual quisiera hacer ya por mi parte una última pregunta para ya cerrar obviamente este evento, darle el uso de la voz a Bernardo y que nos haga el favor de cerrar esta reunión. Adelante, arquitecto, por favor. Gracias, Edwin. Pues primero que nada manifestar que para mí fue una sorpresa la manera como han llevado esta reunión los del Sistema Nacional, en el sentido de con mucha apertura, con mucha posibilidad de encontrar respuestas, cosa que no habíamos visto en algunas otras ocasiones, ganas de resolver las cosas y en una realidad. Y la realidad, y para mí en lo personal también es muy claro, que estamos en un proceso de crecimiento. Cuando empieza el sistema nacional y en el caso de nosotros el sistema local en el 2017, a la fecha, simple y sencillamente nos estamos dando cuenta que hay que hacer muchos ajustes, ajustes naturales, ajustes de cosas que se necesitan implementar para que esto funcione mejor. Tres palabras mencionaron ustedes que para mí también son claves: estrategia, manejar lo práctico y cómo hacer. Y eso es fundamental. Y esto me lleva a un último hecho que sucedió durante los 3 días del Congreso Nacional que hubo de CPCs esta semana. Y concretamente en el área de la Comisión de Vinculación a la que pertenezco, en el cual se planteó el hecho de que, y esto lo conocemos aquí nosotros y el secretario lo conoce muy bien y tiembla cuando lo digo, la palabra recomendación. Esto acalambra al comité coordinador y por lo que me pude dar cuenta, no solamente a nuestro comité coordinador, a todos los comités coordinadores les empanica dar la famosa recomendación. En el caso de Durango, que fue presentado en el Congreso, hizo un planteamiento y después intervinieron 2 abogados haciendo comentarios al respecto, en el sentido que ellos ya no le mandan a su comité coordinador para que emita una recomendación, ellos la hacen directo, se van por la libre. Y empezó la famosa polémica de que si se estaba violando la norma o no. Si vemos nuestra ley en la estatal, en el artículo 23, donde están las atribuciones, en la 18 abre proponer, y esa es la palabra clave, proponer al comité coordinador a través de su participación en la comisión ejecutiva la emisión de recomendaciones no vinculantes. Y los abogados brincaron. ¿En qué sentido? Si no es una recomendación vinculante, cualquier ciudadano la puede hacer. ¿Por qué tiene que pasar un cuerpo colegiado de la magnitud y la naturaleza del comité coordinador? Entonces, esta es una de las grandes cosas que hay que aclarar, porque aparentemente los comités de participación ciudadana no hacemos nada, porque cuando llega la sugerencia a través de una consecuencia de una política pública como recomendación, pues simple y sencillamente el comité coordinador dice: tranquilos muchachos, eso no va por allá, no hay presupuesto, quietos. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos que resolver. ¿Y cómo resolverlo? Una de las palabras que utilizaron ustedes. La segunda, ¿qué estrategia vamos a seguir para que esto pueda funcionar? Y finalmente, pues la tercera, hacer la práctica. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, arquitecto, por esta claridad de reflexión sobre nuestra situación, ¿no? Bueno, Jorge, Isaac, ahora sí que Tomás, María, quiero compartirles una inquietud. A lo largo de la estrategia política para la aprobación de la política estatal anticorrupción, en esas reuniones individuales con los titulares, cuando ya hablábamos de la segunda etapa, que va a ser la planeación de los programas de implementación, algunos de ellos tocaban con mucho énfasis
la importancia de las reuniones con otros grupos de la sociedad, precisamente en esa etapa de socialización, lo cual considero que regresar un poquito más atrás a la socialización pudiera tener un riesgo, porque la socialización primero estuvo enfocado hacia lo que es la contextualización del problema de la corrupción para aterrizarlo en la política, ¿no? Ahora, bien, el tema de la programación, planeación y los programas de implementación ya son elementos más técnicos. Sobre esta exposición, les hago una pregunta. ¿Hasta dónde se debe delimitar, abrir el espacio de la socialización para la planeación de los programas de implementación? Sí, justo, Edwin, creo que es una pregunta muy importante y que se nos había ido ahí a aclarar. Creo que qué bueno que surge ahorita. Y retomaría la cuestión de lo valioso y lo útil en muchos sentidos, que es una definición en un primer momento de la metodología a seguir para integrar el programa de implementación. Y lo digo porque en esta metodología nosotros hicimos una propuesta, la Secretaría Ejecutiva hizo una propuesta al comité, y al interior del comité las distintas instituciones hicieron sus observaciones al respecto, incluido el Comité de Participación Ciudadana, de hecho, en algún momento, sobre justo cuándo abrir la discusión, esencialmente técnica, a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, cámaras empresariales, etcétera, ¿no? Y ahí creo que me parece algo positivo. Hubo el acuerdo de involucrar a las organizaciones hasta un segundo momento. ¿A qué me refiero? Nosotros tuvimos unas mesas de trabajo donde ya buscábamos definir o ir delimitando estrategias y líneas de acción, y en donde ya participaron externos al comité coordinador. Pero en la fase previa de definir cuántos programas, de definir cómo desagregaríamos las prioridades, que es mediante estrategias, líneas de acción, cómo vincular, cómo construiríamos indicadores y a dónde vincularlos, ahí solamente participamos las instituciones del comité coordinador. Ya en un segundo momento, ya para insumar la discusión y obviamente tener otras perspectivas importantes, pienso yo, por ejemplo, en integridad empresarial, que me parecería fundamental incluir a las cámaras empresariales. Ya se les hizo una invitación, pero en un sentido de enriquecer la discusión. Voy a usar una palabra en inglés, pero no encuentro una palabra en español, de brainstorming, ¿no? De buscar generar una conversación más rica en cuanto a temas, en cuanto a contenido, y ya a partir de esa, las instituciones y en particular la Secretaría Ejecutiva darse a la tarea de sistematizarlo, integrarlo en una propuesta de borrador, y con base en ese borrador ya ir puliendo el documento entre instituciones del comité coordinador. O sea, entonces la participación queda, en el caso del programa de implementación, quedó delimitada a un momento, que fue esta primera ronda de mesas de trabajo, y a un aspecto en particular que, de nueva cuenta, era generar más insumos para la discusión, únicamente, ¿no? Porque sí creo que en la medida en que se mantenga esa parte de la discusión concentrada en quienes efectivamente lo van a implementar, van a dar el seguimiento y demás, se procura una discusión más ágil. Naturalmente que una vez que se apruebe el programa, se compartirá con los actores involucrados para que también haya un ojo crítico, una lupa para ver cómo vamos, si efectivamente vamos de esa manera, e incluso ahí sí ya dependerá de las discusiones en su estado, si pudieran en algún momento participar en planteamientos o en replanteamientos del mismo programa, ¿no? Pero ese ejercicio ya sería posterior. Muchísimas gracias, Jorge. Sí nos das claridad con esta
explicación. Bueno, en ese sentido, Javier, como presidente, ¿quisieras agregar algo más? ¿No? Nada, Edwin, en realidad coincido, o sea, la orientación y el ver los diferentes caminos y las aristas, sobre todo, que tiene esto, pues es muy importante, ¿no? El trabajo técnico, pues sin duda alguna va a marcar la pauta de esto, ¿verdad? E ir viendo cómo políticamente irlo manejando, ¿no? O sea, viene un momento técnico realmente fuerte, un momento de poner las bases muy sólidas para que estos programas de implementación pues sean en realidad una buena base para ello, ¿no? Creo que la palabra indicadores es vital, o sea, cómo poder medir el día de mañana todo este esfuerzo. Creo que en la medida que esa medición sea objetiva, sea clara, pues va a ser un reforzativo para los propios sistemas anticorrupción, que ahorita, pues como dicen, es especular, hablar de corrupción, y pues todos tenemos nuestra opinión, pero cuando se pueda ya realmente dar una medición al respecto, cuando se pueda objetivamente demostrar un dato, pues va a ser contundente, ¿no? Como ahorita el INEGI muestra datos que son contundentes, ¿no? Entonces creo que se vive un momento muy importante para los sistemas anticorrupción, donde el fortalecimiento técnico es vital, ¿no? Donde la capacitación técnica es vital para este paso, ¿no? Yo les agradezco mucho a la Secretaría Ejecutiva Nacional que nos apoye. Gracias por la consideración de cambiar la fecha, porque se nos cruzó con la Asamblea Nacional de CPCs, así que gracias por el esfuerzo de haber sido el día de hoy esta reunión en vez del día primero como estaba programado. Realmente muchas gracias y sería mi comentario final. Muy amable. Gracias, Javier. Bueno, a nombre de la Comisión Ejecutiva y del equipo de la Secretaría, muchísimas gracias, María, Tomás, Isaac, Jorge, por esta claridad de la información que nos acaban de dar. Muchas de las sugerencias prácticamente nos van a evitar muchos problemas en nuestro caminar y eso se agradece porque tiene un valor incalculable, ahora sí, desde el aspecto del tiempo, desde el aspecto de las posibles condiciones incómodas que se pudieran vivir durante este proceso. Entonces, eso tiene un valor por demás incalculable para nosotros. Muchísimas gracias y en ese sentido me permito ahora sí ceder el uso de la voz a Bernardo para el cierre de la reunión. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias, Edwin. No, ya nada más les quiero comentar que realmente yo me quedo con una muy buena impresión en el sentido de que nos queda claro que no están partiendo de cero. Esto es algo que ya tienen pues bastante pensado. Creo que les quedan muy claros cuáles son los riesgos, oportunidades que va a haber en el ejercicio, de qué nos tenemos que preocupar por ahí, lo cual yo creo que es muy bueno. Como han comentado, el acercamiento que han tenido con los compañeros del sistema estatal de Quintana Roo, yo creo que es muy importante y les pediría que también siguieran mucho en contacto. Hay que reconocer que nosotros como CESNA el ejercicio que realizó Quintana Roo es muy valioso, ¿no? Y pues reiterarles ahí el ofrecimiento de seguirlos apoyando. Digo, como bien comentaba Jorge, si bien es cierto que ahorita todavía no tenemos una guía como tal para la implementación dirigida a los sistemas estatales, algo que próximamente tendremos listo y en cuanto lo tengamos se lo compartiremos con muchísimo gusto. También hay que recordar que sí hace ya 9, 10 meses por ahí, tuvimos una reunión con todos los sistemas estatales justamente para platicar cuál era la metodología y cómo estábamos procediendo nosotros en los trabajos de implementación. Y yo creo que de ahí se pueden retomar muchas cosas interesantes, específicamente también a esto último a lo que te referías, Edwin, en cuanto a la participación de las organizaciones, en qué etapa, creo que ahí se abordaba bien, ¿no? Entonces digo, si no tienen esos documentos, con mucho gusto se los volvemos a enviar para que lo retomen en la medida en que ustedes lo consideren necesario o útil, ¿no? Y por mi parte, digo, yo me quedo con ese pendiente de que yo creo que sí es importante que tengamos una reunión con Dionisio para meternos un poquito más a profundidad en la parte de los indicadores
toda esta metodología de evaluación, la relación con INEGI. Ahí a lo mejor yo les daría unos días para que ustedes digirieran un poquito lo que tratamos en esta reunión, y cuando ustedes estén listos que nos digan, oye, vamos a juntarnos con Dionisio para seguir platicando sobre indicadores, y con mucho gusto lo gestionamos, ¿no? Y también otro pendiente que podría ser, digo, eso también dependerá de ustedes, cómo lo vean, pero que también es un tema muy importante que va aparejado, es la parte del anexo transversal para el presupuesto, ¿no? Como decimos, ya para cerrar así que la pinza, ¿no? Porque también hay que verlo desde el punto de vista de que con el programa de implementación, pues sí va a haber metas y va a haber compromisos específicos ya con nombre y apellido y tiempos, ¿no? Y que nos lleva a estas preocupaciones presupuestales, ¿no? Pero yo creo que también hay que verlo de una forma positiva, en el sentido de que en la medida en que nosotros establezcamos metas e indicadores y que se vayan cumpliendo y que se vaya viendo que realmente sirven las acciones, ¿no? Que las instituciones que están participando cumplen, eso también les va a dar la oportunidad, pues, de solicitar el apoyo presupuestal para seguir con ellas o inclusive ampliarlas o llevar a cabo algunas otras, ¿no? Y poder lograr, pues, realmente un círculo virtuoso en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí está mucho de la valía de poder llevar a cabo el ejercicio del anexo transversal anticorrupción, ¿no? Evidentemente sabemos que es difícil querer hacer todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, tenemos que ver cuáles son las prioridades, y ahí ustedes son los que tienen que ir determinando, ustedes son los que tienen el pulso, son los que participan con el comité coordinador, y los que, pues, nos deben de decir, pues, cómo los podemos ayudar, ¿no? Pero, digo, no perder esto de vista, ¿no? Y también en ese tema, evidentemente, pues, saben que tienen nuestro apoyo, y ahí estaremos para platicarles también de nuestras experiencias, a veces tortuosas, y a veces afortunadas en el tema, ¿no? Entonces, pues, nuevamente, antes que nada, también les agradezco que se acerquen a nosotros para pues, pedirnos pues, nuestra opinión, nuestra asesoría. Ya saben que con mucho gusto estamos a la orden. Agradecerle, como siempre, a mis compañeros de la Unidad de Riesgos y Política Pública, a Jorge, a Tomás, pero como siempre, pues su gran disponibilidad pues para apoyar a nuestros compañeros en las entidades federativas, ¿no? Y Edwin, pues como siempre, pues sabes que estamos allá a la orden, y en lo que te podamos ayudar, pues con muchísimo gusto. Y pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.